hoy como siempre quiero reflexionar y la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes nace de la realidad de lo que estamos viviendo y ya voy a ser más claro. Por eso a esta reflexión le puse amar al prójimo. Y de eso es lo que quiero hablar. Quiero reflexionar con usted sobre hacer conciencia de quién es mi prójimo y quizás de qué manera yo puedo amar al prójimo. Estamos viviendo momentos que por demás no está a decirlo, pero son una realidad. Momentos difíciles, momentos que, como mencionaba en transmisiones anteriores, la frase esa que se ha hecho popular en las redes sociales y otros medios en cuanto a que estamos en una misma tormenta, pero no en el mismo barco, eso es todo una realidad. Una realidad que nos hace ver que hay muchas personas cercanas a nosotros, y entiéndase desde la comunidad en la que vivimos, los vecinos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, que la están pasando de una manera difícil. Han venido en los últimos, que 22, un mes o no sé, un poco más de un mes, informaciones en los medios de comunicación de cómo diferentes personas de diferentes lugares, no es exclusivo de Costa Rica, lo he visto en noticias de Estados Unidos, en noticias de Panamá, noticias de Nicaragua, noticias de Honduras, en fin, prácticamente así como está la pandemia, es también una pandemia de situaciones mentales. Y como muchas personas bajo detonantes que han venido a vivir, a sufrir por toda la presión de lo que compete esta situación que vivimos, han tomado pues, decisiones lamentables, ¿verdad? Algunos han podido ser rescatados. Aquí en Costa Rica hubo un caso, una persona adulto mayor, gracias a la intervención de un ciudadano que iba pasando cerca en una calle muy transitada, pudo divisarlo donde el señor estaba brincándose la baranda, se la brincó de un puente y estuvo a punto de lanzarse del puente. Este joven llegó, le habló y a como pudo lo tomó con fuerza y lo convenció para que no se lanzara, para que luego vinieran las autoridades y pues la gente y lo poderlo compensar a él, que estuviera tranquilo y pues luego ya ahí siguió todo lo que conlleva este tipo de situaciones. Pero él es el caso que pudo ser rescatado. Hay otra gente que no ha sido rescatada, que se lanzó de un precipicio, que tomó una mala decisión, un arma de fuego, que se ahorcó, que tomó pastillas, que está desesperado, unos que no han tomado la decisión, pero lo han pensado. Yo recién acabo de terminar hace unos minutos una transmisión que estaba por Zoom con una gente de Turrialba, con dos iglesias, y se hablaba precisamente de este tema de la salud mental. Y una de las personas en una sala que estábamos hablando, ella dijo, yo siento deseos de quitarme la vida, yo siento deseos de morir. Y eso es el sentimiento que mucha gente está viviendo, repito, producto de lo que estamos viviendo. Entonces hoy mi idea es que hagamos conciencia y que podamos abrir un poquito los ojos y entender este tema que es de suma relevancia. Es que el prójimo como tal, amar al prójimo, tiene tanta relevancia que el mismo Jesús, cuando aborda el tema del amor al prójimo, lo equipara al amar a Dios. Así como usted lo oye, usted conoce quizás esa referencia a la que yo me estoy indicando, que tiene que ver cuando Jesús dijo, cuando le hicieron la pregunta sobre el cumplimiento de los mandamientos, él dijo, la ley de los profetas se encierra en dos premisas principales, en dos mandamientos. Uno, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice, y amarás a tu prójimo, dice, perdón, y el segundo, este es el primero y gran mandamiento, uno, amar a Dios, pero dice, y el segundo es igual al primero, dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea usted la relevancia que tiene el amar al prójimo con amar a Dios. Si nos fuéramos al evangelista Juan en la Biblia, encontramos que en una de sus cartas, él habla, creo que es precisamente en la primera, como dice, uno como ser humano no puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Yo no puedo levantar las manos porque esto no es un asunto de religiosidad, esto es un asunto de verdad de humanidad, esto es un asunto de verdad de relación con Dios. Pues yo no puedo decir es que yo estoy muy lleno de Dios, pero yo invisibilizo a mi prójimo.
yo desprecio a mi prójimo. Porque también está aquí el punto, es, ¿quién es mi prójimo? Y esa pregunta se la hicieron precisamente a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús aborda el tema y cuenta una historia, y es la historia del buen samaritano. Y cuenta de que un hombre que es asaltado en el camino, es golpeado, le quitan sus pertenencias, queda mal herido, tirado a la orilla del camino. Y aparecen varios personajes en la historia. Uno de ellos tiene que ver, o más bien dos de ellos tienen que ver con la clase religiosa. Dice que venía uno de los líderes principales de la iglesia y vio a la persona herida y salió huyendo, o sea, lo invisibilizó, se acercó, lo miró y se fue. Vino otro que también hacía algún tipo de servicio en el templo y acercándose se alejó. Estos dos personajes nos representan a veces a nosotros que vemos con indiferencia al prójimo. Y es que ya vamos a hablar un poquito de quién es ese prójimo. Dice que en esa historia se acercó un tipo, un samaritano, que dentro del contexto judío no eran aceptados y tuvo compasión, tuvo misericordia, se bajó de su caballo, atendió al herido, le curó las heridas, lo montó en su caballo, lo llevó a un lugar para que se recuperara, pagó de su propio bolsillo para que le dieran cuidados médicos, para que le dieran alimentación y para que estuviera los días que fueran necesarios hasta su pronta y total recuperación. Él dejó pagado todo, era un hombre que tenía alguna solvencia económica, no lo especifica así, pero por lo menos usó sus recursos. ¿Para qué? Para ayudar precisamente a los demás. Y entonces cuando a Jesús le preguntan, lo que él quiso darnos a entender es que cuando se habla de quién es mi prójimo, yo tengo que entender que mi prójimo es aquella persona que está próxima a mí. De hecho, viene de una palabra en latín, proximus, el que está cercano. Cuando se habla de prójimo, algunos abordajes le dan o lo asocian únicamente con personas que están en estado de indigencia o personas que tienen alguna necesidad económica, que ya sea de alimento, ya sea de dinero para sufragar algo, y como que pareciera ser que ese es mi prójimo. Y después de ahí no considero a los demás que sean mi prójimo. Lamentablemente, desde un abordaje de religiosidad, se vuelve condicionado quién es mi prójimo. Y entonces aparecen canciones de antaño, como por ejemplo una que decía, si tú eres de la misma iglesia que yo, dame la mano y mi hermano serás. Significa que si usted no cree como yo, usted no lo voy a considerar mi hermano. O en otras palabras, no lo voy a considerar mi prójimo. Y entonces ahí es donde tenemos un choque, porque no dimensionamos la misma enseñanza de Jesús, que decía, le repito, amar al prójimo es amarlo como a uno mismo y es como amar a Dios. Están en el mismo nivel de relevancia y de importancia. Entonces, claro, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo sí, tiene que ver con ese próximo, tiene que ver con toda aquella persona que de una u otra manera tiene una carencia, está con una necesidad, necesita que se le extienda la mano. No necesariamente todo es hambre. Una vez, hace algún tiempo, algunos años, hablaba con un amigo y diferíamos en cuanto que tal vez en el pensamiento de algunos, él decía, es que yo es darle de comer al hambriento y darle el pan, darle la comida. Y entonces yo le decía, desde mi posición, bueno, en la comunidad donde yo estoy, en particular como comunidad cristiana, quizás la necesidad inmediata de mi entorno inmediato no es el pan. Le decía yo, las personas tienen la solvencia económica de comprar el pan, por poner un ejemplo, pero tienen hambre de otras cosas a nivel personal, a nivel emocional. Entonces la necesidad del hombre no es solamente física, no es tener hambre, no es tener, porque puede ser que yo tenga un abrigo que ponerme, puede ser que yo tenga zapatos, puede ser que yo tenga una buena casa, pero tengo hambre de otras cosas, estoy con gran necesidad. Entonces, claro, ese prójimo tiene que ver con toda aquella persona que necesita, el que está cerca de mí. Le vuelvo a decir, si lo encasillo entre la religión, excluyo a mucha gente. Y quizás lo que le voy a decir va a incomodar a algunos. Y por favor, no se me salga de la transmisión. Déjeme terminarle para crear esa conciencia. Es que mi prójimo es aquel que no piensa como yo.
Es que no todos tienen que pensar como yo, no todos tienen que tener la misma creencia que tengo yo. Es que mi prójimo sí, es que él cree en una cosa y yo creo en otra. Sí, pero es mi prójimo. Es una criatura creada por Dios. Es una persona que Dios se interesó por ella, que incluso por ella y por mí, porque yo no soy mejor que nadie, ni nada me hace mejor que los demás. También requiero de la compasión y misericordia de Dios, pero no cree como yo, tiene diferentes costumbres, es de diferente cultura. Mi prójimo es aquella persona, y agárrese de la silla, porque a algunos les va a incomodar, que ha elegido tener una preferencia sexual diferente a la que yo tengo. Sí, señores, es homosexual, es lesbiana. Ese es mi prójimo, ese es mi prójimo. La persona que es víctima de las drogas, la persona que está luchando o que está metida en el alcoholismo, ese es mi prójimo. La prostituta es mi prójimo. El ladrón es mi prójimo. Se da cuenta cómo nosotros somos elitistas, cómo clasificamos a las personas y a ese tipo de gente no la vemos como nuestro prójimo. Necesidades hay muchas, les digo. Hoy y empezaba diciendo y retomo cómo los periódicos están diciendo de que está creciendo el nivel de enfermedades mentales, producto de todo el desbarajuste que está provocando esta pandemia, no solamente desde el campo de salud, como ya lo hemos dicho, y usted lo sabe, el campo económico, la convivencia familiar. Decía una persona ahora en la tarde en una reunión que tenía, usó la palabra hacinamiento y confinamiento, dos palabras muy afines, creo. Sí, estamos hacinados a veces en un espacio pequeño en la casa, en un 4x4 de una habitación donde vivimos hacinados y estamos confinados porque no podemos salir con la libertad que quisiéramos salir, porque estamos limitados por muchas razones, por las restricciones sanitarias y a veces hasta también porque ya no tenemos poder adquisitivo para hacer muchas cosas de las que quisiéramos. Y entonces eso está generando una serie de comportamientos. Y entonces cuando yo vengo a querer hacer conciencia, es que yo tengo que dimensionar precisamente todas estas personas que están en necesidad. Cuando yo le digo es hacer conciencia de que mi comunidad cercana, es que es mi vecino y es que ese es un... O sea, no le estoy hablando ni el amor al prójimo está condicionado a alguien como usted o como yo, porque nada dice que usted y yo estamos bien, nada dice que usted y yo somos la última maravilla, nadie dice que usted y yo somos tan rectos y pulcros que no, 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 no. Todos tenemos de alguna manera un techo de vidrio que si nos tiran una piedra se nos quiebra, nadie puede tirar la piedra porque como Jesús confrontó, el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién se atreve a tirar la piedra de los que están hoy conectados conmigo? ¿Quién se atreve a juzgar? Bueno, tal vez todos nos atrevemos a juzgar porque hasta eso, otras veces lo he dicho, somos una sociedad de doble moral, porque señalamos y juzgamos al otro y lo condenamos y al final él peca igual que usted, solamente que peca diferente, pero yo considero que la forma como yo lo hago para mí no está mal. Y a veces nos creemos nosotros, pero no, sí, esa persona que tiene sí esa preferencia, ¿qué hacemos? A veces los mandamos al infierno cuando usted no es el que manda ni tiene el derecho de mandar nadie al infierno. Es que es el prójimo. Y si mi prójimo necesita, nuestro deber como hijos de Dios es amarlo. Y la manera de demostrar el amor es haciendo algo de acuerdo a su necesidad. Como le dije, puede ser que ese prójimo tenga comidita en el estómago, tenga la alacena y su refrigeradora repleta de cosas, pero está pasando por un mal momento. Quizás tiene un disparador, la situación se le disparó y está pasando una ansiedad y está necesitando de alguien que le brinde una mano, que le dé un apoyo, que le oriente, que le guíe, que le haga sentir que que no está solo, que de verdad requiere ahí en cada uno de nosotros. Y entonces ahí es donde sí se tiene que manifestar el amor de un Dios que transforma, el amor de un Dios que hace que las personas, sí, Él es el que hace la transformación. Todos necesitamos de Dios, pero cuando se trata de amor al prójimo,
cuando en la historia del buen samaritano no se especifica que este tipo que se baja, este samaritano, a atender al asaltado, no le hace primero una entrevista para ver si reunía condiciones para él poderla atender. No, él vio la necesidad inmediata y la atendió. Entonces hoy es hacer esa conciencia, porque, señores, hay gente que ya está con hambre, hay gente que ya está agotando sus últimos recursos económicos, hay gente que ya tiene meses de no recibir un salario, hay personas, familias que les están pidiendo que desalojen el lugar en el que viven. Hoy leía en una página a la que pertenezco, de la comunidad en la que estamos, por ahí alguien escribía y pedía un favor, ayuda ahí, gracias a Dios ya creo que le resolvieron, pero esta persona pedía el favor de quién le podía guardar algunos enseres de su casa, los muebles y otras cositas, porque tenía que desocupar la casa con esposa y 3 hijas, y sus hijas en edades pequeñas, porque tenía que desalojar porque ya el dueño de la vivienda le permitió estar unos meses sin que le pudiera pagar, pero ya también este dueño tampoco se señala, sino que él también necesita sufragar sus gastos, su presupuesto, y requería ver de qué forma recibe, y esta persona sin trabajo ya no le podía pagar. Así hay miles de personas, así hay cientos de personas a nuestro alrededor. Es que tal vez, y gracias a Dios, usted y yo hasta el día de hoy hemos podido salir adelante, todavía tenemos alimento en nuestra mesa, todavía podemos estar ahí de alguna manera, no total, de alguna manera tranquilos, pero hay otras personas, le digo que no, que están perdiendo recursos, que han tenido que cerrar sus empresas, que han tenido que están perdiendo sus casas, y todo esto genera una serie, y ese es mi prójimo. Esa es la persona que hoy necesito de verdad atender. Esa es la persona que yo requiero mostrar el amor de Dios. A veces somos crueles, sí, somos crueles porque juzgamos, y voy a tocar algo que ha salido en las redes sociales de una situación que se dio esta semana, días atrás, de una persona que ante una presión que ha venido teniendo tuvo un comportamiento irracional, y tal fue su comportamiento, salió en las redes sociales, que con Biblia en mano incluso se quitó su ropa, quedó expuesto totalmente desnudo, subido sobre el techo de su automóvil y postrado sobre el techo del automóvil en la acera, lo tomó la policía, se lo llevó, etcétera. Lo más triste de toda esta situación es que surgieron los memes, surgió la gente burlista de las redes sociales, y empezaron con fotografías que tomaron en el lugar los especialistas y a veces de no tender la mano para ayudar, pero sí tener la mano extendida con el celular para sacar la fotografía y subirla inmediatamente en tiempo real a las redes sociales, para a partir de ahí generar una serie de comentarios, siendo a veces la mayoría destructivos. Y muchas personas subieron fotografías de esta persona sin conocer realmente lo que esa persona estaba pasando, lo que está viviendo, quién es la persona, sin considerar que detrás de esa persona hay familia, hay una esposa, hay hijos, hay una mamá, hay hermanos, hay abuelos, hay tíos, hay gente que le ama, que también se siente afectada en esto. Esa persona que yo les menciono, la conozco a su familia, le conozco desde que es una persona adolescente, le he visto crecer, una persona profesional en su campo, con su empresa, y bueno, la misma situación y la misma presión lo ha llevado a perder su empresa, a arriesgar, perder su patrimonio familiar, su casa y otras cosas, y que lo afectó, y eso lo llevó a tomar esa decisión. Pero por eso le digo, es que ese es mi prójimo, ese es mi prójimo, y si es alguien que está distante, por lo menos puedo orar por él, puedo orar por su familia, por el momento que está atravesando esta familia. Y le vuelvo a repetir, esa persona que está en necesidad, mi vecino, mi compañero, diferimos en creencias religiosas, diferimos en aspectos de moral, diferimos en un montón de cosas. Si usted quiere darle testimonio, muestre el amor de Dios. Eso es lo que tenemos. A veces hablamos mucho, decía San Francisco de Asís. Oiga, es que estos tipos de antes sí tenían y hacían cosas sabias.
San Francisco de Asís decía, evangelicen y si es necesario, hablen. Vea qué importante la frase de San Francisco de Asís. O sea, muestren las buenas nuevas del Evangelio con actos, no con palabras. Es que a veces hablamos mucho, a veces somos muy buenos para cortar cabezas porque creemos que tenemos la verdad absoluta. A veces somos muy buenos para ser jueces y verdugos a la vez. Si es necesario, hable. Usted quiere mostrar el amor, extienda la mano. Porque les repito, no es su discurso, no es su sapiencia lo que va a transformar la vida de las demás personas, es el amor de Dios, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los individuos. Y ya eso no me toca a mí, le toca a Dios. A mí y a usted lo que nos toca es mostrar ese amor a Dios. ¿Cómo amar a ese prójimo? Sí, es mirarlo con compasión ante esa necesidad sin importar quién es. Número dos, es hacer contacto con ellos, es involucrarse, es dejar la indiferencia. Es que tal vez eso es lo que como ciudadanos nos corresponde. Hay un grupo de la sociedad, como le digo, que todavía no siente la incomodidad porque no ha sentido la presión, todavía tiene el recurso económico, todavía sigue recibiendo su salario mes a mes, quincena a quincena, semana a semana. Tal vez su operación comercial le permite seguir recibiendo, pero habemos si hay personas que no están viviendo como usted lo vive. Entonces hay que tener empatía hacia las demás personas. No es que todos están, no, yo es que sí estoy solvente, no, pero hay personas de que no le están llevando. Entonces yo debo tener, sí, esa empatía desde la parte económica, pero a veces no es lo económico, lo decía, es lo emocional. A veces es ese acuerpamiento, a veces esa oración, ese acompañamiento que esa persona necesita en ese momento. Tolerar, amar al prójimo tiene que ver con tolerancia. Amar al prójimo tiene que ver, sí, con tolerar a los demás. Amar al prójimo tiene que ver con respeto. Respeto es aprender a respetar a los demás. Respetar cuando, repito, piensan como diferente a mí, cuando creen diferente a mí, cuando tienen acciones diferentes, yo las debo respetar. No significa que las comparto, no significa que las aplaudo, pero las debo respetar. Y lo que sí debo mostrar, si esa persona está en una necesidad, yo la debo que extender. No debo aplaudir como no aplaudo en el caso que les comentaba anteriormente de los memes ante esta situación que vivió una persona y su familia en estos días, que gracias a Dios les puedo decir, la persona está estable, siendo atendida en un centro especializado en esa materia y gracias a Dios, y sé porque he estado en contacto con esa familia desde el momento que supe qué estaba pasando, me puse al servicio de ellos, porque eso es lo que nos toca. Y les he dicho, estoy para servirles y en este momento lo que puedo hacer es orar, le pido a Dios y le estoy pidiendo a Dios en cada momento para que les dé fortaleza, identificándome, poniéndome en los zapatos. Es que yo tengo que entender eso, que amar a mi prójimo como a mí mismo requiere de empatía, requiere de que yo, al ponerme en sus zapatos, piense de que me puede pasar a mí lo que sea, puede ser que usted pierda su negocio, puede ser que usted pierda su trabajo y vamos a necesitar de otros. ¿Qué es? Entonces tiene sí que ver con tolerancia. Amar al prójimo tiene que ver con perdonar cualquier ofensa que nos hicieran. Se da cuenta que el amor al prójimo no es única y exclusivamente dar de comer. No tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de prestarle o darle la ropa que ya no uso. Porque hay gente que sí, que piensa que la caridad, amar al prójimo no es caridad, amar al prójimo no es sentir lástima. Hay gente que cree que por un acto de caridad, es más, hay gente a veces que hasta en sus actos de caridad ni siquiera muestran el mínimo amor al prójimo. A mí me ha tocado canalizar ropa, por ejemplo, para llevar a un lugar y hay ropa que me han dado y literalmente la he revisado y la he tenido que tirar a la basura porque es ropa que no es digna de que nadie la usa, maloliente, llena de moho, zapatos rotos. O sea, como que la gente sacó y no tuvo ni la delicadeza de lavarla, de acondicionarla. O sea, no pensó, él no se la pondría, pero sí la regala para que otro se la ponga. Eso no es amar al prójimo. Y usted puede ser muy caritativo, pero usted no tiene amor al prójimo. Pero que es que amor al prójimo no es solamente eso.
Entonces yo repito, y hoy hablando de aquí para allá, lo que busco es esto, que hagamos conciencia. Lo que le quiero invitar es que tengamos un panorama más amplio para mostrar el amor de Dios. Por ahí algunos, no sé, no he revisado, ahorita vamos a ver qué me han puesto, pero quizás algunos a veces laceramos a los demás desde una posición religiosa, pecadores. Si usted y yo somos pecadores también, que hemos conocido a Jesús y estamos queriendo, pero eso no nos exonera de ser pecadores. ¿Por qué el otro es malo? Porque peca diferente a usted. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas deberíamos de estar haciendo que son buenas y no las hacemos? Bien, ya estamos pecando, entonces no somos pecadores. ¿Qué transformó a aquella mujer prójimo que fue atrapada en el acto del adulterio? Fue la ley, ¿no? Fue un hombre llamado Jesús que siendo el único que tenía la autoridad moral y espiritual para condenar y lapidar, cuando todos salieron huyendo porque fueron confrontados con su realidad, él le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No había ninguno. Y él le dijo, yo no te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Le mostró que la sermoneó, la mandó al infierno. Le dijo que se iba a ir a quemar al infierno y los gusanos se la iban a comer. No, lo que le dijo fue, vete y no peques más. Con amor le mostró que su conducta no era la más adecuada. Y si usted le sigue los pasos a esa mujer en la historia de los evangelios, se encuentra que es una mujer que su vida es transformada, una mujer agradecida y una mujer que se convierte en una pieza importante para promover el evangelio de Cristo. ¿Qué la transformó? El amor de Dios. ¿Qué puede transformar a las personas cuando usted y yo mostramos el amor a ese prójimo? Hagamos esa conciencia y entendamos que los demás la están pasando o que muchos la están pasando difícil y que quizás usted y yo podamos ayudarles a aliviar esa carga. Usted y yo podamos mostrar el amor de Dios reflejado con qué? Con hechos, con actos. Si es de alimento, y podemos llevarle alimento, lleve alimento. No tenga miedo si tan siquiera tiene solo una bolsa de arroz, o se la da toda o la parte a la mitad y le echa en una bolsa y le lleva a la mitad. Yo le garantizo que eso no va a escasear. Dios no le va a abandonar a usted. Si es que la persona está necesitada de abrigo, si es que la persona está necesitada de una llamada, si es que la persona está necesitada de una voz de aliento, una voz de ánimo. Ese es nuestro prójimo. No le encasille dentro de una estructura cuadrada de lo que usted cree que es el prójimo o que tiene que ser como yo. No, es cualquier persona que está cercana a mí, que no es única o necesariamente mi familia, mi grupo de socialización, entiéndase en amigos o compañeros, sino que son también mis vecinos, personas que no conozco directamente, pero que la están pasando difícil. Y mostremos el amor de Dios. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, es cuando un hijo de Dios se hace presente y se hace manifiesto. Que Dios me le bendiga y yo espero que de verdad esta reflexión nos sirva para que nuestra perspectiva de los demás cambie y podamos extender la mano para poder ayudar a los demás.